organizado por el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción. Tengo el gusto de ser hoy la moderadora de este espacio, Alma Rocío Balcázar, para todos ustedes, consultora en temas de corrupción en el sector privado y asesora externa de la Secretaría de Transparencia. Esta conversación se desarrollará a través de la plataforma de Google Plus, la cual podrán ser a través de nuestro sitio web, acceder a través de nuestro sitio web www.anticorrupcion.gov.co/diálogo. También estamos transmitiendo a través de la página web del espectador www.elespectador.com.co. Para hacer preguntas a los periodistas y participar en la discusión, por favor síganos en nuestra cuenta Twitter, @obtransparencia, y opine con el numeral Privadas contra la Corrupción. Pueden opinar en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/Observatorio Transparencia Anticorrupción. Es muy importante informarles a quienes se conectan en este momento con nosotros que en adelante este observatorio va a continuar utilizando esta herramienta tecnológica y de comunicación para establecer canales de diálogo permanente, directo entre ciudadanos, academia, funcionarios públicos sobre temas de transparencia y anticorrupción. Hoy nos acompañan en el día los siguientes invitados. El doctor Rafael Merchán, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes y me complace mucho estar en este tercer hangout. Gracias, Rafael. Carolina Cadavid, directora del área del sector privado de la Corporación Transparencia por Colombia. Buenas tardes, Carolina. ¿Estás oyéndonos? Sí, perfectamente. Buenas tardes, ¿cómo están? Ernesto Ortiz Díaz, director jurídico de la Cámara Colombiana de Infraestructura. Buenas tardes, Ernesto. Hola, ¿cómo estás? Hola a todos. Muy bien, bienvenido. Gracias. El doctor Rodrigo Mejía, gerente de servicios de Confecámaras. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? La doctora Catalina Arciniegas, directora del área de responsabilidad social de la Asociación Nacional de Industriales. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? Catalina. Y la doctora María Isabel Cañón, superintendente delegada en Investigación, Vigilancia y Control. María Isabel, qué gusto tenerte en este foro. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a los que nos escuchan por este medio. Bueno, bienvenidos todos y creo que es hora de comenzar a apuntar desde la perspectiva de estos importantes invitados sobre algunas preguntas que hemos preparado para el foro. En primer lugar, quisiéramos discutir un poco sobre la comprensión de concepto de corresponsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción. Eso suena muy bonito, un poco teórico, pero quisiéramos oír del doctor Rafael Mercani y de la doctora Carolina Cadavid, que nos acompañan, cómo se aterriza este concepto en la realidad, en un contexto donde la corrupción hoy, frente a datos del Foro Económico Mundial, índice de competitividad, aparece ranqueada como el primer factor que impide hacer negocios en Colombia. Doctor Rafael. Pues yo diría que la corresponsabilidad es sencillamente hacer entender que una lucha eficaz, efectiva contra la corrupción pasa no solamente por tener unas normas muy drásticas en materia de contratación, en materia penal, en materia sancionatoria en general frente al funcionario público, sino también que el sector privado tiene que desarrollar como propia esa tarea. Yo pongo un ejemplo muy sencillo para entender esto. Por allá hasta el año 95, 96, países desarrollados, era legal el pago de sobornos, era deducible impuestos por pago de sobornos que eran en países en vía de desarrollo, porque había una lógica un poquito perversa, y era que decía que esa era la única forma que el mercado podía funcionar a través de ese tipo de incentivos perversos. Por supuesto, hoy en día tenemos una normatividad que a nivel internacional ha evolucionado muchísimo con las normas de Estados Unidos antisoborno transnacional, las del Reino Unido, la convención de la OPEC, que es un paso muy importante. Ya nadie defendería, digamos, una hipótesis extrema como esa, pero uno lo que ve ahora es como la reflexión contraria,
en el sentido que definitivamente no se puede dejar solos a los gobiernos en esta tarea. Sin ir muy lejos, por ejemplo, está el principio 10 de la ONU, que claramente dice, oye, el sector privado tiene que ser sensible frente a esos problemas y tiene que ser un aliado de los distintos gobiernos en esa lucha. Entonces yo lo resumiría básicamente en entender que la corrupción tiene dos grandes pilares. Si uno de esos pilares no está lo suficientemente comprometido, va a ser muy difícil que se cumplan los objetivos bajo un entendido que hay que tenerlo siempre en cuenta, y es que luchar contra la corrupción no es fácil, no hay fórmulas mágicas, y lo que se necesita es una voluntad. Importantísimo, doctor Rafael. Queremos explicar desde una organización tan importante de la sociedad civil como Transparencia por Colombia, cómo este concepto de la corresponsabilidad ha contribuido efectivamente a la prevención de corrupción y de qué manera. Doctora Carolina, bienvenida. Sí, gracias Alma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo realmente no alcancé a oírte muy bien en esta segunda parte, se oyó muy entrecortada tu intervención. Lo primero que dijiste, la primera pregunta que le formulaste al doctor Merchan, me imagino que la pregunta debe ser siguiendo la misma. ¿Qué se entiende o cuál es el rol del sector privado en la corresponsabilidad de la lucha contra la corrupción? ¿Eso es correcto? Sí, pero te la adicioné con un punto, y es, además de el concepto, que nos expliques cómo esa corresponsabilidad está haciendo efectiva la lucha o la participación de los empresarios para combatir la corrupción. Ok, gracias, perfecto. Bueno, entonces para contestar la primera parte de la pregunta, nosotros, el sector privado, así como el sector público, la sociedad civil, somos todos actores responsables del desarrollo del país. Por lo tanto, la lucha contra la corrupción no puede ser solamente de uno de estos actores que somos los generadores del desarrollo y la competitividad de un país. Entonces, el sector privado viene siendo un actor importantísimo como corresponsable en esa lucha, ya sea por acción u omisión, llámese acción, haciendo puestos, este tipo de errores y pagando sobornos o agilizando trámites, etcétera, etcétera, o simplemente decir, es que ese no es mi problema, eso que lo solucionen allá, que eso es un problema de... Entonces, entendiendo esto, nosotros como sector privado, y hablo de nosotros como sector privado por más de que yo represente una organización de la sociedad civil, me identifico muchísimo con todos los esfuerzos que están haciendo y se están llevando a cabo en el sector privado aquí en Colombia, como por ejemplo, para contestar tu segunda parte de la pregunta, cómo este tema de la corresponsabilidad está ayudando, cómo está siendo efectivo. Primeramente, también me voy a hacer eco a lo que dice el doctor Merchan. Existe la iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas, donde las empresas se adhieren de manera voluntaria. Por lo tanto, el principio 10, que es la lucha contra la corrupción, ya las empresas cada año se van adhiriendo a esta iniciativa. También, ¿qué estamos haciendo? Se están implementando buenas prácticas. Cada vez logramos incorporar más empresas a nuestros programas, ya sea porque empiezan a involucrar a su cadena de valor para implementar programas de ética empresarial, entendiendo que también la cadena de valor puede ser, entendiendo que las acciones del tercero pueden ser parte de la responsabilidad de la misma empresa. Se están llevando a cabo también acciones colectivas. También estamos haciendo mediciones de transparencia empresarial puntualmente en empresas de servicios públicos. Esto para comentar lo que desde Transparencia se está empezando a hacer. Y también motivo de iniciativas del Pacto Global. También hay otras iniciativas como el GRI, que es de la manera como se empieza a reportar de una manera sostenible. También los gremios están llevando a cabo unas iniciativas que me imagino que Catalina ahora ya les va a comentar, y también desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Han habido muchas iniciativas colectivas para poder ser corresponsables y actuar de una manera responsable frente a este flagelo que lo que hace es que socava la sociedad, aumenta las brechas de la inequidad
y desafortunadamente también lo que hace es que empieza a generar desconfianza en las relaciones y en la forma como se hacen negocios en Colombia. Gracias, Carolina. Muy importante cómo has puntualizado al respecto de las formas en que se empieza a ver efectivo ese concepto de corresponsabilidad. Hay un tema que quisiéramos aprovechar en este foro que están presentes los varios gremios, para entender cómo esa perspectiva de la corresponsabilidad del sector privado en el ámbito de la prevención o en el ámbito punitivo, ¿cómo se hace efectiva? Es decir, ¿basta con el ámbito de la prevención? ¿Es suficiente? En ella es que vemos la capacidad de autorregularse del sector privado. Eso sin el ámbito punitivo. ¿Y qué contribución hace el sector privado desde el ámbito también punitivo o puede hacer para hablar de corresponsabilidad? Escuchemos primero a Rodrigo desde Confecámara. Muy buenas tardes a todos. Creo que uno de los temas más importantes, el tema de la coparticipación tanto público-privada en la lucha contra la corrupción, tiene que ver con la generación de condiciones para que a través del sector privado existan instrumentos adecuados para participar en la lucha contra la corrupción. Me refiero concretamente en el sector gremial, de la posibilidad de generar condiciones de disciplina corporativa con el propósito de contribuir a generar comportamientos éticos en el desarrollo de las empresas y los gremios. Particularmente existen condiciones a partir de los esquemas de gobierno corporativo y de la pedagogía en los cuales las empresas pueden contribuir a generar condiciones de autorregulación. No obstante, desde el punto de vista punitivo, es muy importante la concientización y la pedagogía con el propósito también de definir que la lucha contra la corrupción implica un deber de lealtad hacia el sector y hacia los demás sectores, y uno de ellos principalmente es la posibilidad de denunciar y tener la conciencia de que la denuncia contribuye efectivamente a luchar contra la corrupción. Rodrigo, hablas de la denuncia y ahí tocas tal vez el tema que estamos puntualizando desde el punto de vista punitivo. Pero es bien sabido que muchos empresarios temen denunciar, y temen denunciar porque no quieren salir o asumir el riesgo de salir del juego, del mercado. Frente a eso me gustaría escuchar a Catalina de la ANDI, cómo ve que en esas condiciones de competitividad la corresponsabilidad aporta y cómo aporta para luchar contra la corrupción y hacerlo efectivo. Catalina, ¿estás acá? ¿Aló, Catalina, nos escuchas? Ok, mientras Catalina nos escucha, recurrimos a María Isabel de la Superintendencia de Sociedades. María Isabel. Hola, ¿y me oyen? ¿Nos escuchas? Sí, les oigo bien. Pues creo que es cierto que el empresario teme denunciar, teme las consecuencias. Normalmente, pues quien está ejecutando actos de corrupción es una persona avesada, sin mayores escrúpulos, entonces es entendible que haya temor. Sin embargo, la única forma en que las autoridades podemos actuar es cuando tenemos conocimiento de los hechos de corrupción. Hay entidades como la nuestra que no tienen mayores funciones en materia de corrupción, salvo la que nos da el Estatuto Anticorrupción en materia de soborno transnacional, donde podemos imponer multas a la sociedad que ha participado en el acto del soborno, del cohecho, pero sí somos un buen canal hacia otras entidades como la Fiscalía, como la UIAF, en fin, entidades que sí van a tomar cartas en el asunto. En Colombia, por ejemplo, para denunciar el lavado de activos no hay que hacerlo de manera pública, se puede hacer a través de mecanismos que son secretos y entonces no se sabe quién fue el denunciante para el malhechor, para el que está ejecutando los actos de corrupción. Entonces, creo que entiendo el temor, pero también creo que es supremamente importante
que salgan adelante y hagan el denuncio, porque la corrupción afecta a las empresas, no solamente a la que ha sido contagiada, sino a sus proveedores, a quienes hacen negocios y a su competencia. Entonces, me parece muy importante que haya conciencia que hay que vencer el temor al denuncio. Importantísimo, María Isabel, gracias por ese aporte. Ernesto, estás con nosotros, nos interesa muchísimo desde tu perspectiva como director jurídico de la Cámara Colombiana de Infraestructura, conocer tu opinión. Ernesto, ¿nos escuchas? ¿Me oyen? Sí. Hola, ¿ya me oyen? Ok. Bueno, no, pues compartiéndolo, la precisión de mis antecesores, creo que en efecto la función punitiva del Estado es importantísima. Creo que vencer el temor a la denuncia es muy importante, pero yo quisiera agregar algo más, es que los sistemas de autorregulación gremial o sectorial son importantes. Y esto no se refiere a cartelizarse o a actuar como un solo cuerpo o solidaridad de cuerpo, sino tal vez en como lo dijera el profesor Antanas Mocus hace unos años, al señalamiento público de aquel que desprestigia un sector. Y yo creo que tener esa valentía, no solo del señalamiento, porque muchas cosas, digamos, y creo que no es secreto para nadie, muchas actividades que no son ilegales, dentro del marco jurídico sí son reprochables dentro de un marco ético. Y es por eso que resulta importante que el empresariado de un sector tenga la valentía, tenga la osadía no solo de denunciar penalmente eventualmente las conductas que así lo ameriten, sino de señalar y excluir del trato normal o del giro normal de los negocios de un sector a aquella persona que no se adapta a unos códigos éticos adecuados o correctos. Ernesto ha puntualizado sobre un tema clave: no todo lo legal es ético, no todo lo ético es legal. Siendo así, me parece importante avanzar en algo que todos han estimado crucial en la lucha contra la corrupción y que tiene que ver tanto con el ámbito preventivo como con el punitivo, y es vencer el temor a denunciar. Quisiéramos oír a los participantes del foro cómo desde el sector público, cómo desde los gremios y cómo desde la sociedad civil le ayudamos al empresario a vencer el temor a denunciar. Ese es un punto absolutamente determinante, porque sí es cierto que el empresario, cuando es víctima de un soborno, muchas veces yo prefiero perder el contrato a entrar en un conflicto que puede durar años, entrar en una especie de listas negras que hay en las entidades. En fin, el costo de denunciar muchas veces para el empresario puede ser muy alto. Pero es que lo que está detrás, digamos, de ese supuesto es que estamos pensando en un empresario individualmente. Por eso es que es tan importante lo que hablaba Ernesto del trabajo gremial, de la autorregulación, de que los distintos empresarios se organicen, porque eso le da muchas más garantías al empresario que quiere hacer una denuncia frente a una solicitud que le hayan hecho. Y otra cosa, cuando estamos hablando de sanciones, un poco en esa misma línea de lo que plantea el director jurídico de la Cámara Colombiana de Infraestructura, no estamos hablando solo de la sanción que impone el Estado, ya sea penal, disciplinaria, contractual, etcétera, sino que existe también la sanción, llamémosla así, reputacional, que es la que impone los gremios. Un gremio, un empresario que se expulsa de la Cámara Colombiana de Infraestructura técnicamente puede seguir contratando, pero su tema reputacional es tan fuerte que muy difícilmente va a poder seguir teniendo un nivel competitivo en el mercado. Entonces yo diría básicamente que es fundamental que el tema de propiciar la denuncia lo hagamos con un enfoque de autorregulación, con un enfoque sectorial. Hemos tenido experiencias interesantes. En Colombia recientemente tuvimos una que fue el mecanismo de denuncia de alto nivel que se utilizó
para los empresarios que eran proponentes en los procesos de la ANI como por 3 billones de pesos, donde les decíamos, si usted tiene miedo a denunciar, digamos, formalmente ante las autoridades, por lo menos denos esa información, porque para nosotros es muy útil, si es el caso, para dársela al director de la entidad, ver qué es lo que está pasando, hacer un poco el rastreo del ruido que haya alrededor de los distintos procesos contractuales. Ese tipo de iniciativas yo creo que también ayudan a contribuir a una cultura efectiva de la denuncia, pero me parece clave el tema de la acción colectiva, de la regulación como digamos, como el hermano gemelo de la denuncia efectiva. Ok, o sea que además de tener canales efectivos que faciliten el tema, es clave que los empresarios colectivamente se organicen para hacer denuncias. Sí, porque fíjate tú lo que pasa, si un empresario individualmente, a Pedro Pérez, a la oficina, a la Secretaría de Transparencia, y dice, oiga, yo estoy teniendo problemas frente a tal entidad, hay un ambiente pesado, o explícitamente me pidieron un soborno, uno puede pensar que se trata de un caso aislado en ese proceso, pero si es el sector el que le dice a uno, mire, nosotros de diversas formas hemos recibido unas propuestas que son irregulares de tal entidad o de tal funcionario o frente a tal tipo de procesos, uno ya se da cuenta que es un problema mucho más estructural, que no sacamos nada resolviendo el problema de la denuncia puntual. A lo que tenemos que llegar es a los focos estructurales, reiterados y permanentes de corrupción, y esa información nos la puede dar el sector privado. Por eso yo creo que parte de la autorregulación es no solo comprometerse con unos estándares de ética, sino también ver cómo se trabaja con nosotros, con la institucionalidad, para que nos den información que nos pueda ser muy útil en detectar dónde están esos posibles centros de corrupción en las distintas entidades. Doctor Rafael, y esto me sirve para hacerle la pregunta y dirigirme a los representantes de los gremios que están hoy acá en el foro. La experiencia nos indica que entre empresarios es muy difícil que se denuncien unos a otros, o sea, es muy difícil que entre competidores haya denuncias, y eso en el marco de una posible acción colectiva, ¿cómo lo podemos manejar para efectos de construir sobre la autorregulación, como es la invitación que está haciendo el doctor Rafael de la Secretaría de Transparencia? Rodrigo, ¿tú qué opinas? Bien. Hay un tema que Rafael acaba de tocar que es muy importante, es el tema de la información. Particularmente me quiero referir al tema particular, por ejemplo, del registro de proponentes como un instrumento a través del cual existe información suficiente de quiénes son los contratistas del Estado y quiénes son los actores interesados en contratar con el Estado. El registro de proponentes es un instrumento que permite visibilizar los actores, y dentro del esquema del registro de proponentes existe el reporte de entidades estatales que vincula las multas y las sanciones que las entidades estatales imponen a los subcontratistas en la ejecución de los contratos. Esta fuente de información es un instrumento valioso que le puede servir al Estado para tomar medidas y para poder indagar en dónde están los factores críticos a través de los cuales se están vulnerando el cumplimiento de los contratos o se están adoptando comportamientos poco éticos. Sin embargo, hay un elemento que me quiero referir también con particular al tema del temor a la denuncia y al tema de la autorregulación, y es que el tema de la autorregulación implica un revalorar lo ético frente al cumplimiento de la ley, en el sentido que implica la adopción de un cambio cultural voluntario en pro de la transparencia, y que implica también asumir unos mayores riesgos por parte de los empresarios dentro de la estructura de los mercados. La corrupción rompe el equilibrio natural del mercado y rompe el equilibrio natural de la competencia en el mercado, que vulnera los derechos y vulnera la participación de los empresarios en la estructura de los mercados. En ese sentido, la autorregulación y el papel de los gremios es fundamental en generar disciplina corporativa entre los afiliados y generar también un tema reputacional alrededor de la corrupción. Con relación a, por último, para rematar esta idea de la pregunta que me haces, considero que, por ejemplo, a través de instrumentos como la información que reposa en el Registro Único Empresarial y Social de Colombia, puede existir información valiosa para el Estado y valiosa para otros sectores, con el propósito de identificar aquellos sectores
que son asiduos contratantes del Estado y en los cuales existe un alto volumen de sanciones sobre los cuales se podía indagar más y podía existir un fenómeno de coordinación sectorial con el propósito de poder cruzar información con Contraloría, con Fiscalía, con Procuraduría y determinar que existe un grueso de información que es susceptible de ser mejorada y estudiada para buscar comportamientos gruesos en la materia de la corrupción. Muy bien. Está con nosotros Catalina Arciniegas de la ANDI. Catalina, ¿no nos escuchas? Ok. Mientras arreglamos esos problemas logísticos, vuelvo entonces a María Isabel Cañón de la Superintendencia. María Isabel, en términos de competitividad y de esta, digamos, de este plus que significa la autorregulación a la hora de combatir corrupción, ¿cómo ves tú que se puede incentivar en el sector privado la autorregulación? ¿Cómo podemos invitar a los privados a promover una cultura de cumplimiento en anticorrupción desde la esfera corporativa? Bueno, yo creo que pues hay muchas formas de incentivar la autorregulación a través de eventos, de invitaciones, de sugerencias, de concientización. Nosotros hemos creído que en algunos temas el incentivo debe ser casi obligatorio y lo hemos, digamos, empezado a implantar en temas como en el lavado de activos, que el lavado de activos va íntimamente relacionado con la corrupción, es porque con el dinero de la corrupción no puede entrar al mercado de manera normal y hay que lavarlo para poderlo utilizar. Y para eso hemos sacado una circular acá en la superintendencia para que las sociedades más grandes, las sociedades que tengan ingresos por más de 98.000 millones de pesos al año, tengan la obligación de implantar un sistema de autorregulación, un sistema de gestión de su riesgo, un sistema que ellas van a poder establecer de acuerdo con su tamaño, con el riesgo de su negocio, con las posibilidades de la empresa misma, porque en otras épocas se pensaba que debían las empresas del sector real hacer lo mismo que el sector bancario y eso no dio resultado porque son unos negocios muy diferentes, los negocios bancarios, los negocios del sector real, que tienen muchísimas facetas. El sector real es creativo, cambia, evoluciona todo el tiempo y asimismo sus riesgos. Entonces hemos sacado, como te decía, una circular que pretende que las empresas diseñen su propio sistema y nosotros lo que vamos a mirar es que sí lo tengan implantado, que concienticen también a sus funcionarios, a sus empleados, porque definitivamente la perdurabilidad de las empresas va muy ligada a la corrupción y a los actos ilícitos y además, pues por supuesto, la corrupción altera la competencia, propicia el contrabando, tiene una cantidad de matices que hacen que las personas o las entidades que actúan de manera corrupta afectan el bienestar y las posibilidades y la competencia. Entonces, creo que en algunos casos las autoridades debemos crear conciencia, ayudarles a generar mecanismos y en otras tenemos que hacerlo, digamos, exigiéndolo a través de normatividad. Rafael, ¿qué opinas de esto? No, pues yo creo que el mejor incentivo que tienen las empresas para jugar limpio es que logran un mercado que sea mucho más equitativo. En últimas, la corrupción lo que hace es distorsionar el mercado, darle contratos, darle prebendas no al mejor, sino al que tuvo mayor capacidad de influencia por vías no legales. Entonces, en la medida que el empresario vea que hay un contexto particularmente de contratación pública que es sano, que es limpio, pues va a tener más incentivos para
para entrar en él. Una cifra que es absolutamente dramática, Carolina me corrige, es la que tiene que ver con las estadísticas que saca Transparencia por Colombia, un grupo de empresarios que se le dice en el giro ordinario de sus negocios con el Estado, ¿qué tanto cree usted que existen prácticas irregulares? Un 90% lo piensa. Eso nos da, digamos, una radiografía, un termómetro de lo crítico. 94. De lo crítico. ¿Perdón? Creo que dijo 94. 94. Pues como me diste que te corrigiera, fueron 94. Entonces no está tan lejos. Entonces ese 94% No, para nada. de empresarios que sienten que que la relación con el Estado es, llamémoslo así, una relación oscura, es una relación que no es sana. Entonces yo creo que el mejor incentivo es precisamente que el empresario vea que se puede tener una relación con el Estado sobre la base de quién es el mejor, del que presenta la mejor propuesta, y con las cartas sobre la mesa, que para el empresario sea absolutamente fácil entender por qué gana, por qué pierde una licitación. Por ejemplo, que eso suena una cosa obvia, pero hay muchos sectores donde todavía no hemos llegado a eso. El tema de la publicidad, todavía seguimos teniendo un universo grande de empresas, de entidades estatales que no publican su información en el SECOP. Ahora, paralelo a eso, yo vuelvo con el tema de la acción colectiva, porque desde la perspectiva de acción colectiva es mucho más fácil cumplir con esos objetivos, y es más fácil que lo que el Estado está pensando para hacerse más transparente vaya de la mano con lo que está haciendo el sector privado, que no vayamos como por caminos contradictorios. Nos llegó una pregunta por Twitter. Veo que es una pregunta muy importante y vale la pena escuchar a nuestros panelistas en relación con ella. Es entendible que el fenómeno de la corrupción ha ido mutando aceleradamente y transformándose y complejizándose en estos últimos años. Las prácticas de corrupción de hace 5 años no son las mismas de ahora, son mucho más complejas, más difíciles de investigar. La pregunta es, ¿los esquemas de prevención y el esquema sancionatorio se han adaptado adecuadamente en Colombia a esta mutación? Esa es una excelente pregunta, porque yo creo que hoy en día la fuente principal de corrupción, una de las fuentes más graves, es el direccionamiento de pliegos. Uno lo que ve es que ya un número muy grande de licitaciones están, digamos, hechos a la medida de un único proponente, y de hecho me dan unas estadísticas alarmantes de la Cámara Colombiana de Infraestructura y de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, de un gran número no recuerdo la letra exacta, el número de departamentos y municipios donde hicieron el respectivo sondeo, que todo era proponente único, proponente único, proponente único. Entonces yo creo que ahí hay un campo, digamos, de esa nueva faceta de la corrupción, o de esa modalidad un poquito más madura de corrupción, donde definitivamente tenemos que hacer algo. Ahora, como la persona preguntaba qué hacer frente a eso, ahí hay un campo muy grande que hacer tanto con los gremios como desde el sector privado, que son, por ejemplo, las normas homogéneas para contratación. Es decir, si uno va a contratar una carretera de tales características, perfectamente puede saber que en el mercado eso vale tanto, que se contrata tanta cantidad de obra, etcétera, etcétera, de manera tal que las gobernaciones, las alcaldías, que el gobierno nacional, cuando pone a disposición esos repliegos, el grupo de los proponentes o las entidades de control o las entidades preventivas como la Secretaría, podemos decir, oiga, ahí hay algo raro, porque lo que usted está exigiendo no es lo mismo que está exigiendo el mercado. Yo creo que ese es un instrumento muy importante que tenemos que trabajar, esos estándares homogéneos que nos van a permitir tener mucho más conocimiento de cómo funciona el mercado. Yo he tenido la experiencia de reunirme a veces con personas de gobernaciones o de alcaldías, que le digo, oiga, mire, y esta cifra, digamos, este requisito financiero, ¿de dónde sale? Una contratación multimillonaria, ¿no? Es el que usamos también en contrataciones para hacer el centro comunal del
de la localidad que vale 3 pesos. Entonces, ahí hay un tema muy importante y es que cada tipo de contratación tiene sus propias características, tiene su propio mercado y por ende el trabajar en esas instrucciones como homogéneas nos ayudarían, respetando la autonomía que tienen alcaldes y gobernadores, a tener una contratación mucho más transparente. Ok, la misma pregunta quisiera escuchar a Ernesto. ¿Ernesto? Bueno. Ernesto. Rodrigo, Hola, ¿me oyes? Ernesto. Ahora me oyes. ¿Ya estás ahí? ¿Ya me oyes? La misma pregunta, sí. Ok. Sobre la Ok. mutación y la complejidad de la corrupción y las herramientas que tenemos hoy para combatirla. Claro. En efecto, digamos, la corrupción hoy, en la mayoría de los casos, es más sofisticada de lo que uno se puede imaginar. Digamos, no es simplemente que el funcionario de la fiscalía encuentre un video en que le están dando dinero a un funcionario público o algo de ese estilo, o que calienten una balota para entrar en un concurso o no. Es más sofisticado que eso. Como explicaba el doctor Merchan, lo que se hace usualmente es que a través de unos requisitos muy técnicos que no son fáciles de entender para aquel que no está en el medio, van dirigiendo la licitación para que tenga 1 o 2 oferentes. Yo les voy a dar un ejemplo para que usted me entienda. Por ejemplo, yo podría pedir, necesito construir un puente de 100 metros, entonces pido experiencia en construir puentes de 100 metros en los últimos 5 años, y eso puede parecer sensato, pero uno va y mira y resulta que en Colombia solo se han construido 1 o 2 puentes de 100 metros en los últimos 5 años, por lo tanto, pues esa licitación está para 1 o 2 personas, y más sofisticado aún es a través de requisitos financieros de liquidez especialmente, que permitan que solo algunas empresas que cumplan determinadas condiciones puedan entrar. Entonces, esa sofisticación implica, por supuesto, la sofisticación, implicaría la necesidad de que se sofistiquen los mecanismos de persecución y prevención de esas conductas. Yo personalmente no creo que hagan falta más normas. Las normas penales están ahí, las normas administrativas están ahí. Lo que sí creo es que necesitamos funcionarios públicos con una mayor capacitación y un mayor entendimiento de cómo funcionan los negocios particulares de compras públicas, para que puedan detectar este tipo de herramientas más sofisticadas para el direccionamiento de procesos. En síntesis, no creo que sean necesarias más normas, al margen de que todo es susceptible de mejorar y X o Y norma podría cambiarse, pero lo que sí creo es que el funcionario público como comprador público y el ente de control que vigila y controla y supervisa las compras públicas tiene que entender en mejor medida cómo funcionan los negocios, para entender cuando un requisito, por ejemplo, no es adecuado o conforme al estándar del mercado. Muchas gracias, Ernesto. Rodrigo, nos encantaría escuchar tu opinión y que nos des además algún ejemplo de agremiaciones que excluyen a empresas corruptas de la afiliación a ese gremio, si lo tienes en mente. Mira, quería retomar un tema que mencionaron mis antecesores con relación a la sofisticación de los mecanismos de la corrupción. Hoy asistimos a un nivel de corrupción que empieza a presentarnos unas estructuras casi empresariales de la corrupción, y en otros casos transnacionales de la corrupción, en donde, digamos, hay en ocasiones los mecanismos particulares, institucionales y normativos no son suficientemente eficientes para lograr combatirla adecuadamente. El tema apenas, digamos, de los mecanismos de las pliegos de condiciones es una de las formas a través de las cuales se percibe más fácilmente que se están dirigiendo, se están generando situaciones proclives para facilitar la corrupción. Sin embargo, también es muy importante ver que
desde el punto de vista de lo que es la informática y el desarrollo de sistemas en las estructuras del Estado, también uno empieza a observar que existen condiciones que están facilitando que existan acciones particulares para favorecer la corrupción. Yo creo que este es un tema que el país todavía no se ha dado cuenta de la dimensión que tiene y que es importante mirar, porque la arquitectura informática del Estado, que no se habla unos con otros, que no permiten la articulación de información de un sector al otro, están facilitando que no exista trazabilidad de las actuaciones de funcionarios y particulares y que permitirían mejorar las condiciones de lucha contra la corrupción. Con relación al tema particular de sectores o gremios que excluyen y que generan, digamos, visibilidad de aquellos actores que han incidido en conductas antiéticas, no lo tengo precisamente en mente, pero sí tengo, digamos, anécdotas o conocimientos especiales en los cuales, particularmente a partir de la experiencia pedagógica que se suscitó con Transparencia Internacional de los pactos de probidad en la contratación estatal, sí conocí actuaciones valientes de empresarios que se atrevieron colectivamente a denunciar comportamientos extraños en procesos de licitación que estaban dando cuenta de la colusión de sectores de participantes en las estructuras de la licitación con el propósito, por ejemplo, sin tocar los pliegos de condiciones, incidir en la media de la adjudicación por el medio de los precios. En ese escenario me parece que lo que hay que fortalecer es que los mecanismos de autorregulación lleven a empoderar a aquellos empresarios que son capaces de hacer acuerdos contra anticorrupción y acuerdos para generar reglas uniformes, estables y imparciales para participar en procesos de contratación con el Estado. Tenemos un caso muy reciente que todavía queja y duele a la ciudad de Bogotá, y todo este tema de la carrusel de la contratación. Bien. Es un ejemplo de cómo se ha sofisticado lo que tú llamabas, Rodrigo, las organizaciones criminales para defraudar, desfalcar al Estado. Así es. Con múltiples frentes donde participaban en esas organizaciones empresariales, según las investigaciones que han salido a la luz pública, tanto los empresarios como los funcionarios del sector público. Ustedes han mencionado cómo es necesaria esa cooperación interinstitucional y entre las IAS, esa arquitectura de informática que tú trajiste a colación para efectos de prosperar en la investigación. Ahora bien, la pregunta es, desde el lado de los empresarios, ¿basta entonces con esos esquemas de prevención o tenemos que entrar definitivamente a un esquema punitivo más efectivo para entender detrás del velo corporativo quiénes están detrás de esas organizaciones criminales? Doctor Rafael. Yo sí que la pregunté, Rafael. No, yo sí creo que tenemos ciertas dificultades con el tema de lo del velo corporativo que tú preguntas. Muchas veces, como las sociedades son anónimas, pues por su misma naturaleza no se sabe quién está detrás de ellas, entonces se puede dar el caso de empresas que técnicamente participan con todo el ropaje de legalidad. Yo pongo pues un ejemplo que fue ampliamente conocido por el país, que fue la denuncia que nosotros hicimos sobre el Chance en Sucre. Esa era una empresa anónima, por circunstancias, digamos, que no en el caso tuvimos acceso finalmente a la lista de socios, pero perfectamente hubiéramos podido no saber quiénes eran las personas que componían esta empresa. Entonces, obviamente, este es un tema que hay que madurarlo mucho. No puede uno tampoco caer en el simplismo o en la facilidad de decir, no, es que ahora todo tenemos que volverlo público. No, porque la sociedad, el tipo de sociedad tiene una razón de ser, y la sociedad anónima tiene su razón de ser, y es muy importante para el funcionamiento de los mercados, pero cuando se trata de cierto tipo de contratación con el Estado o bajo determinados sectores que son estratégicos para el país como defensa, en fin, uno podría contemplar algunas hipótesis donde el Estado sí tenga la prerrogativa de conocer quiénes son los socios que están detrás de dichas empresas. Bien,
Ernesto de la Cámara de Infraestructura, ha llegado otra pregunta en Twitter. Les recordamos a todos los que nos están siguiendo que pueden acceder al diálogo virtual a través de nuestra cuenta Twitter, OB Transparencia, @OB Transparencia, o numeral privadas contra la corrupción. Vuelvo a la pregunta, Ernesto. En el gremio, y precisamente con ocasión de este tema del carrusel de la contratación en Bogotá, el caso de los NULI. Sus empresas, muchas de esas, estaban afiliadas a la Cámara Colombiana de Infraestructura. Preguntan a través de Twitter qué hizo la Cámara, qué acciones tomó, qué lecciones aprendidas derivadas de esa experiencia. Pues a ver, no, pues en primer lugar tuvimos la suerte que los NULE no están afiliados a la Cámara. Eso, pues, digamos, gracias a Dios fue así. Sin embargo, por supuesto, fue un caso muy duro que golpeó todo el sector. Y golpeó todo el sector porque obviamente generó una desconfianza y una generalización sobre todos los empresarios que se dedican a prestar servicios de ingeniería. Particularmente, pues nosotros hemos venido trabajando en dos frentes. Por un lado, creamos unas matrices y unos documentos de, como explicaba el doctor Merchant, de prácticas homogéneas en la contratación que hagan verificable cuando una práctica contractual es adecuada o cuando no. Es decir, tenemos, pues obviamente son indicativos, pero unos documentos muy trabajados, muy elaborados, de cómo dentro del margen de la ley un funcionario público, creemos, debe interpretar y pedir ciertos requisitos X o Y para que tengamos pluralidad de oferentes, para que no tengamos problemas de corrupción. Y en segundo lugar, creamos un código de autorregulación, todo un sistema de autorregulación que permite que se describen ahí unas conductas y afiliados que contrarían las conductas pueden ser desde sujetos desde la llamada de atención, de una llamada de atención pública hasta pues la desvinculación del gremio, la expulsión, pues pasando obviamente por multas y por suspensiones. Estos son, digamos, como los dos grandes grupos de acciones que nosotros elaboramos. Sin embargo, adicionalmente tenemos un consejo de autorregulación dentro de la Cámara que permite, que constantemente está pensando en nuevas y dando directrices sobre nuevas acciones que debemos emprender, porque entendemos que la fortaleza de un gremio, de un sector, está en su reputación. Y que si bien este sector se ha visto afectado fuertemente por escándalos de ese estilo, es un sector que tiene que recuperar la buena imagen y la confianza de los colombianos. Muy importante. El ingreso de Colombia a la OCDE pues trae muchos retos para el país. Uno de esos retos tiene que ver con la responsabilidad penal de las personas jurídicas y, digamos, los requisitos que pide la OCDE en relación con los marcos normativos de los países para poder responder al estándar. En ese sentido, ¿cómo esta responsabilidad penal de las personas jurídicas puede contribuir efectivamente a la lucha contra la corrupción? Quisiéramos escuchar a Carolina Cadavid de Transparencia por Colombia y a María Isabel de la Superintendencia de Sociedades antes de pasar a Rafael. Carolina. Aló, gracias. Bueno, nosotros, entendiendo la importancia que tiene la entrada de Colombia a la OSD y entendiendo que nuestro rol como sociedad civil es empujar, motivar, hacer entender a los empresarios, dada la importancia de lo que ellos pueden hacer para impulsar que el país entre a este club de buenas prácticas. Lo que nosotros siempre estamos tratando de hacer es que las empresas se fortalezcan internamente, que tengan mínimo, esto es ya muy básico porque es que ya tener un código de ética no es suficiente, tener una política antisoborno tampoco es suficiente.
tener un comité de ética que gestione las denuncias, que entrando a ver qué es lo que el empresario debería hacer para que se presenten más denuncias, es precisamente tener unos canales de denuncias de manera confidenciales. Esto es muy importante, que va a invitar y que en vez de que aleje a los empresarios a realizar denuncias, más bien invitarlos a que es algo favorable tanto para el sector empresarial como para el país. Desafortunadamente el tema de ser sapo es algo muy cultural, que desde que éramos chiquitos en el colegio, el que le ayudaba al profesor, el que decía que mira que él está haciendo algo, o daba o abusaba, o ayudaba al profesor, era el sapo. Entonces creo que eso también ha venido, se viene jalando ya hasta pues, a nivel empresarial, que dice, no, pues yo no digo nada porque o me botan del trabajo o quedo como el sapo. Entonces generar y crear canales de denuncia donde se pueda garantizar la confidencialidad es muy importante. Nosotros, y el anonimato, claro está, ¿no? Y también que no va a haber ningún tipo de represalias frente a las personas que puedan generar este tipo de denuncias. Y también vamos un poco más allá, que esto es como lo más básico, que las empresas también empiecen y Marisabel lo mencionó y yo lo tenía aquí como algo muy importante, porque así como Ernesto menciona que se ha sofisticado la forma de cómo la corrupción se ha sofisticado, precisamente las empresas también se tienen que fijar en cómo van a empezar a prevenir la corrupción, y eso es haciendo mapas de riesgos. Dirán, no, pero eso no es con nosotros, mapa de riesgos, ¿por qué y cómo? Y eso cómo se hace. Pues precisamente existen herramientas para aprender a gestionar el mapa de riesgos, porque uno tiene que mirar en la empresa cuáles son los procesos y los procedimientos que son más vulnerables y gestionarlos, no solamente una lista de chequeo de que yo cumplí, sino realmente generar todo un tema de la lucha contra la corrupción de manera transversal en las empresas. De otra parte, también para la entrada a la OECD, como estás preguntando, Alma, yo creo que es muy importante trabajar de la mano con el gobierno. Así como ya lo venimos haciendo, Rafael ha mencionado unas instancias, yo también podría mencionar otras donde nos sentamos a mirar diferentes casos, diferentes denuncias o de posibles casos de corrupción que puedan existir. Está abierto al diálogo, están receptivos, entonces continuar eso es muy importante. ¿Y por qué lo digo en este momento? Porque estamos en un ciclo electoral donde las empresas también tienen que jugar un papel muy importante de tener reglas claras frente a las donaciones y a los patrocinios que hacen, pero especialmente frente a las contribuciones políticas es muy importante, y continuar con este trabajo que está llevando a cabo la Secretaría y la apertura con la que ellos han venido trabajando y escuchando sugerencias. Mira, este diálogo como el que estamos participando el día de hoy, eso es algo muy aplaudible, no se ven en todos los países en Latinoamérica. Entonces, eso es lo que yo creería que hay que seguir trabajando para poder impulsar la entrada de Colombia a la OECD. Y por último, creo yo que también, y no lo quiero dejar de lado, es que yo creo que tenemos que empezar a involucrar de una manera importante a los medios de comunicación. ¿Por qué lo digo? Porque afortunadamente los medios de comunicación, porque me ha tocado, donde quiero presentar de manera positiva los esfuerzos que vienen haciendo los empresarios, y hay momentos donde recibo, literalmente me dicen, pero Carolina, eso no vende, eso miércoles, eso tiene que empezar a cambiar y tiene que poder venderse. Los esfuerzos que los medios se comprometan, está bien, las noticias malas, las denuncias, aplaudir las cosas positivas que están pasando frente a las investigaciones como hoy. Sabemos que ya el caso Interpol se está empezando a generar, hoy ya hay personas ya imputadas, etcétera, etcétera, pero no puede ser que las cosas positivas que también están haciendo no sea algo vendible, porque es que lo que pasa es que el riesgo también a denunciar, porque es que el riesgo reputacional de las empresas es un riesgo muy alto de perder, entonces prefieren quedarse callados, no decir nada, muchas veces tratar de
el tema bajo el tapete y aquí no. Entonces, en conclusión, para resumir, es todo este tema de las buenas prácticas, las reglas claras dentro de las empresas, trabajar de manera mancomunada con el gobierno y generar un sistema de denuncia de manera confidencial que invite a que las empresas vean que esto es un tema de importancia y no es un tema que vamos a esconderlo y que aquí no pasó nada. Carolina, gracias. Nos quedan apenas menos de 10 minutos y vemos que Ernesto y María Isabel quieren participar. Quisiéramos escuchar su opinión en relación con el tema concreto de responsabilidad penal de las personas jurídicas en materia de corrupción. Pues a ver, la responsabilidad penal de las personas jurídicas yo creo que es una tarea pendiente importante, pero creo que tiene muchos retos aún. Y voy a hacer una reflexión muy corta, pero tiene que ver desde una invitación que tenemos que hacer la academia, y es que tenemos que superar, para poder llegar a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tenemos que superar nuestras concepciones dogmáticas en la dogmática penal de lo que entendemos por responsabilidad penal. Porque la responsabilidad penal tradicionalmente en Colombia se ha entendido en un sentido muy subjetivo, muy de sujeto consciente, de agente moral, que entiende, comprende y por tanto le es reprochable una conducta determinada, y son elementos que uno no ve tan claros dentro de una persona jurídica. Por tanto, tenemos que empezar a determinar cómo se genera el conocimiento de la persona jurídica, cómo se genera su procedimiento volitivo de toma de decisiones, etc. Hay un buen ejemplo, porque es un sistema penal que funciona parecido al nuestro, que es el sistema español, que, digamos, de manera reciente lo ha hecho. La reflexión que quería hacer es que es un paso que tenemos que dar, pero no es suficiente. Para darlo no es simplemente decir vamos al Congreso y vamos a hacerlo. Tenemos que superar unos muros que tenemos en la dogmática penal, en que los abogados en las universidades tienen que empezar a reflexionar cómo empezamos a repensar nuestra forma de entender la responsabilidad penal. Gracias, María Isabel. ¿Tú qué opinas? Yo pues no soy amiga de la responsabilidad penal de la persona jurídica. En la OSD hay países que tienen instaurada la responsabilidad penal de la persona jurídica y hay otros países que no lo tienen. Nosotros no lo tenemos en este momento. Yo creo que sí debe haber una sanción económica para la sociedad que participa en en hechos de corrupción y de corrupción transnacional, que es para lo que se ha planteado realmente este tipo de responsabilidad penal. Yo creo que el país no está listo para la responsabilidad penal de la persona jurídica. Creo que nuestro sistema penal, como bien lo dice Ernesto, no está listo y suficientemente maduro para esto, y estamos trabajando para que haya una responsabilidad económica grave, o sea, grande, de las personas jurídicas que participan en hechos de corrupción y de soborno transnacional. Pero sí creo que no estamos listos. Hay una cosa que quisiera aclarar que quedó en el tintero respecto a la inquietud de conocer quiénes son los socios de las sociedades anónimas, y para ese hecho también de las SAS. Por un lado, las sociedades que presentan estados financieros a la Superintendencia de Sociedades tienen la obligación de reportar esa información, y esta autoridad la tiene. Es una información de reserva que solamente se liberaría en el caso de un ilícito, de la solicitud de la Fiscalía, en fin. Y el levantamiento del velo corporativo también es algo que se puede hacer para cualquier tipo societario también en esta superintendencia en funciones judiciales, o sea que tendría que ser a través de una demanda judicial, pero son demandas que tienen un tiempo muy corto en su solución, o sea, son soluciones de entre 3 y 6 meses, y creo que entonces vamos superando el problema de no poder levantar el velo corporativo cuando hay ilícitos, cuando hay corrupción. Entonces, quería dejar esa claridad.
Sin embargo, allí surge una pregunta interesante desde el campo preventivo. Cuando la entidad pública que está contratando quiere saber con quién está contratando, cuáles son los socios, al parecer entonces no hay forma de correr el velo corporativo. No, el velo corporativo no se corre porque una entidad quiera saber con quién contrata. El velo corporativo se corre a través de una demanda judicial cuando se supone que ha habido algún tipo de fraude, algún tipo de ilícito. Pero si una entidad pública quiere saber quiénes son los socios, pues lo podría poner como un requisito de su licitación, pero hay muchas de las empresas sí sabemos claramente quiénes son los socios. Hemos propuesto y hubo una propuesta que alcanzó a llegar al Congreso en el que quisimos las autoridades que en una entidad tipo de CEVAL quedaran registradas los socios de todas las empresas en Colombia, socios o accionistas. Los gremios se opusieron muchísimo a esto y eso pues no fue una realidad, pero sí creo que es muy importante para que las autoridades puedan consultar rápidamente que existiera un registro de esa naturaleza. Interesante, muchas gracias. Rafael, ¿tú querías agregar algo? Sí, quería agregar algo a la discusión que planteaba Marisabel sobre lo que se está pensando frente a la ley de responsabilidad de personas jurídicas. Lo primero es que ese es un requisito que nos surge de la evaluación que hizo la OCDE en su primera fase de evaluaciones, donde dice, bueno, Colombia en términos generales tiene un marco adecuado, pero ahí hay un vacío muy grande, la responsabilidad de las personas jurídicas. Lo segundo, en ningún momento la OCDE exige que sea una responsabilidad penal, puede ser una responsabilidad administrativa, puede ser una responsabilidad civil, que es el camino que nosotros hemos tomado. Nosotros venimos trabajando en un proyecto de ley con la superintendencia, precisamente de la mano de Marisabel y el superintendente Vélez, el Ministerio de Justicia, y nosotros, donde la idea un poco es trabajar sobre la base de una responsabilidad civil que funcione autónomamente de la penal, yo sé que eso conceptualmente a veces es difícil, eso le doy la razón a Ernesto, pero el mejor ejemplo que hemos encontrado es lo que pasa con la colusión. La colusión, para los que no lo saben, es que dos proponentes se pongan de acuerdo para manipular la oferta y ganarse el contrato. Si la Fiscalía detecta que eso ocurrió, eso es un delito y es penalizado como delito. Pero también la Superintendencia de Industria y Comercio lo investiga y lleva a unas sanciones. Entonces, es un mismo hecho, de un mismo hecho se derivan dos tipos de sanciones, la penal que impone la Fiscalía y los jueces penales y la administrativa a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ese panorama es importante tenerlo porque es algo similar a lo que nosotros queremos llegar. Es cierto que hay unos desafíos importantes en términos procedimentales, en términos de la capacidad pues que tiene que tener la Superintendencia de Sociedades para imponer esas multas, en términos de los aspectos probatorios que son complejos. Hay toda una serie de desafíos que ya estamos abordando, pero el compromiso que tenemos con la OSD es tener muy pronto ya el proyecto de ley en el Congreso, que creo que va a ser un complemento importante a la legislación que ya tenemos. Ahora, yo quisiera que en una primera etapa fuera, no solo para delito de soborno transnacional, sino por lo menos para las grandes empresas nacionales que hagan soborno doméstico, pero estamos analizando esos temas. Yo creo que debe ser de soborno también nacional, creo que sería de muy buen recibo, pero eso es parte de los temas que se están mirando con las entidades que ya mencioné, con la superintendencia y con el ministerio. Excelente, y además es una novedad importantísima en el mundo empresarial y gremial ver cómo estamos evolucionando frente al tema de prevención de corrupción. Se han tocado temas importantísimos a lo largo del foro, enormes desafíos, muchos retos hacia futuro. Esta temática daba para muchos demás foros virtuales. Muchas gracias por la participación de todos.
Quedan planteadas muchas preguntas, algunas no alcanzamos a responderlas, pero agradecemos la participación vía el Twitter y Facebook, y esperamos que, agradecemos al espectador este espacio, esperamos que sigan sumándose para que podamos ambientar estas temáticas tan actuales y tan necesarias en el contexto país y en el contexto